Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una telecapacitación muy importante y de interés para todo el personal de salud. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Miguel de los Santos Latorre, endocrinólogo pediatra, que labora en el servicio de endocrinología y metabolismo de nuestra institución. Él tratará el tema síndrome metabólico en niños. Queda con ustedes el doctor Miguel de los Santos. Puede empezar, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Como muy bien me han presentado la licenciada Melba, muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Miguel de los Santos, endocrinólogo pediatra y médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Para mí es un honor poder estar con ustedes de manera virtual, trayéndoles un tema que es realmente importante, sobre todo ahora porque los niños y adolescentes están transicionando de una etapa que hubo sedentarismo, que de repente los hábitos alimentarios no fueron los óptimos durante la etapa más álgida de la pandemia, a este año que es el colegio presencial prácticamente el 100%. El tema que vamos a tocar es el síndrome metabólico en pediatría. Un segundo, que veo que nos corre ahora sí. Ya. Muy bien. El síndrome metabólico, las primeras descripciones datan de la década del 20 del siglo pasado. Jim Beck en el año 1947 demostró que las personas con obesidad estaban predispuestas a tener en el futuro diabetes y aterosclerosis. Gerald Riven fue quien escribió en la conferencia de Banting en el año 1988 el concepto de síndrome X. A lo largo de los años, este recibió nuevas denominaciones, como síndrome X+, cuarteto de la muerte, síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinoresistencia, entre otros. Pero es en el año 1999 que un grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud propuso la primera denominación de síndrome metabólico. ¿Y cómo lo podemos definir? Como una entidad que está integrada por diversas anomalías metabólicas, que tanto de manera individual como en su conjunto, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Existe una constelación de organizaciones y sociedades que han propuesto sus criterios diagnósticos para poder caracterizar mejor, para poder definir mejor el síndrome metabólico en pediatría. De estos criterios diagnósticos, los más utilizados son el NSEP-ATP3 modificado, el de la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Y lo que comparten es que para definir síndrome metabólico se necesitan 3 de 5 criterios. Tiene un criterio muy importante, la obesidad abdominal. Tenemos la glucosa elevada en ayunas, el perímetro elevado de cintura, triglicéridos elevados, el HDL bajo y la presión arterial elevada. Flint realizó una revisión sistemática de 85 estudios sobre niños y adolescentes con síndrome metabólico, encontrando una prevalencia de 3% de síndrome metabólico en la población pediátrica general. De niños y adolescentes con sobrepeso, casi del 12%, y de niños y adolescentes con obesidad, prácticamente del 30%. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país con nuestros niños? De acuerdo a cifras del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, tenemos que el sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años se ha mantenido más o menos relativamente estable a lo largo de los años. Por otro lado, en los niños que ya están entre 5 a 9 años, que es casi la edad escolar, ha habido un ascenso, especialmente de la obesidad. Mientras que en nuestros adolescentes, entre 10 a 19 años de edad, también ha habido un leve incremento tanto de sobrepeso como obesidad. Se han realizado también estudios en nuestro país acerca del síndrome metabólico. Por ejemplo, Pajuelo encuentra en una muestra de más de 190 niños adolescentes con obesidad una prevalencia de síndrome metabólico, de acuerdo a los criterios de Cook, del casi 23%. Por otro lado, Fallen, en un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, determina en 319 adolescentes obesos entre 10 a 16 años de edad
Una prevalencia de síndrome metabólico de acuerdo a los criterios del NCP-ATP3 modificado del 34% y de la IDF del 27%. Es importante recordar que el tejido adiposo no solamente es un tejido de revestimiento, no solamente protege, sino es una glándula endocrina propiamente dicha. Y como toda glándula, tiene productos hormonales. Y estos productos hormonales se llaman adipoquinas. La leptina se encuentra elevada en los pacientes con obesidad. Más gordura, más leptina. Se producen también citoquinas, que son sustancias proinflamatorias, como la interleuquina 6, el factor necrosis tumoral alfa. Hay mayor disponibilidad de ácidos grasos libres. También se producen otras adipoquinas, como la resistina, que como su nombre lo dice, está involucrada en la insulinoresistencia, la quimerina, que está involucrada en fenómenos inflamatorios, y la única adipoquina que es protectora es la adiponectina, que tiene efectos antiinflamatorios y antiheterogénicos. Pero curiosamente es inversamente proporcional al tejido adiposo. Más grasa, menos adiponectina. Entonces, todo el resto de adipoquinas van a favorecer fenómenos de resistencia a la insulina a nivel musculoesquelético, a nivel del hígado graso, fenómenos de aterosclerosis temprana, disfunción del sistema inmunológico y alteración de mecanismos a nivel del sistema nervioso central. Y este síndrome metabólico nosotros lo podemos rastrear desde el inicio y desde la etapa prenatal. La exposición a disruptores químicos endocrinos y el desbalance nutricional, ya sea por exceso, que es la sobrenutrición fetal, o por defecto, que es la nutrición fetal, en ventanas críticas del desarrollo humano, que es la etapa prenatal, los primeros 2 a 3 años de vida, la etapa puberal, favorece el desarrollo de síndrome metabólico y otras enfermedades crónicas más adelante. La desnutrición fetal, que es consecuencia de una pobre nutrición materna, excesiva carga de trabajo físico durante el embarazo, enfermedades intercurrentes importantes como la preeclampsia y la eclampsia, van a repercutir en la reestructuración de ejes metabólicos y endocrinos durante la infancia temprana. Los disruptores químicos endocrinos que mencionamos hace un momento, ¿qué son? Son sustancias químicas que van a alterar la señalización de los distintos sistemas hormonales. Talatos, bifenol A, tributiltina, varios tipos de pesticidas van a favorecer que en periodos críticos del desarrollo humano se desarrolle más adelante diabetes mellitus tipo 2, otro tipo de enfermedades crónicas. La sobrenutrición fetal, que es la consecuencia de obesidad materna, excesiva ganancia de peso durante el embarazo, diabetes gestacional, va a generar un fenotipo metabólico de riesgo. Y la desnutrición fetal de la misma manera. Los mecanismos epigenéticos van a constituir ese link biológico entre la susceptibilidad genética, la predisposición de la persona y la exposición in útero, el desarrollo de síndrome metabólico posteriormente a través de mecanismos de metilación de DNA, modificación de histonas y remodelación de cromatina. Entonces, tenemos la obesidad durante la gestación, la diabetes gestacional, a disruptores químicos endocrinos, enfermedades importantes durante el embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia, van a favorecer fenómenos epigenéticos, que en un individuo susceptible y en un niño adolescente que tiene sedentarismo, que tiene malos hábitos alimentarios, va a desarrollar obesidad y síndrome metabólico posteriormente. Como toda enfermedad, parte de una buena historia clínica y es muy importante indagar acerca de los hábitos alimentarios, la ingesta calórica diaria, cuántas comidas principales, meriendas, snacks, si se consumen alimentos ricos en azúcares simples, si se consume fibra, cuál es la frecuencia de comidas fuera de casa. Es importante determinar el tiempo que se dedica a la actividad física, al ejercicio diario, así como también cuánto tiempo se dedica a la pantalla recreativa, televisión, internet, videojuegos, sobre todo ahora que vivimos en una etapa altamente tecnológica. Los antecedentes personales, es importante determinar si es hijo de madre diabética o madre con diabetes gestacional, si tiene bajo peso al nacer o por el contrario es macrosómico, si la recuperación ponderal es un ritmo muy rápido, sobre todo los primeros meses de vida, para aquellos recién nacidos y lactantes que tienen poco peso, el inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses de vida, así como también el uso de leches industrializadas muy precozmente. Es importante determinar los factores de riesgo cardiovascular familiar.
familiares de primer grado, familiares de segundo grado, que presenten eventos como accidentes cerebrovasculares, bypass coronario, angioplastías, eventos cardiovasculares importantes. Así también deben determinar padre o madre que tenga dislipidemia conocida. El examen físico es muy importante porque complementa lo que nosotros hemos averiguado en la anamnesis. La antropometría es muy importante realizar. Tomar el peso, la talla, el perímetro de cintura, calcular índice de masa corporal, evaluación cardiovascular que debe incluir la medición de la presión arterial. Buscar signos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans en la zona de los pies, las axilas, los cuellos, la zona de las ingles. Signos de hiperandrogenismo como el acné, el hirsutismo, santelasma y, por supuesto, valorar en niño con obesidad la hepatomegalia. Una vez que tenemos nuestra historia clínica y el examen físico, es importante saber qué exámenes auxiliares vamos a solicitar. Determinación de glucosa en ayunas y perfil lipídico. La prueba de carga de glucosa podría utilizarse para aquellos niños que tienen una alteración de la glucosa entre 100 a 125. La medición de la insulinemia, si es que cuentan con el recurso en la institución, pueden utilizar la determinación de la insulinemia, aunque no es indispensable para poder estudiar adecuadamente el niño con obesidad. Y si la obesidad es severa, se recomienda pruebas de función hepática para descartar hígado graso. Es importante tener en cuenta que el niño es una esfera totalmente diferente al adulto, por lo tanto tiene sus propios puntos de corte en el perfil lipídico. En la institución, nosotros tenemos la posibilidad de realizar el análisis de composición corporal por metodología de bioimpedancia eléctrica, que nos permite un poco mejor caracterizar al niño obeso y con síndrome metabólico, en lo que nos permite determinar el porcentaje de grasa corporal. El manejo del síndrome metabólico, por lo tanto, va a estar dirigido a dos puntos, dos pilares fundamentales. El pilar no farmacológico, que es el cambio de estilo de vida y siempre debe estar presente, y cuándo se necesita utilizar los medicamentos. Es importante que los cambios de estilo de vida sean metas factibles y compromiso de toda la familia, de los cuidadores, de toda la persona que tiene contacto con el niño. Recordando que las recomendaciones no son solamente en un momento puntual, sino son recomendaciones que deben aplicarse a lo largo de toda la vida. La alimentación debe ser balanceada, norma calórica, con restricción en algunos casos cuando sea necesario, pero recordando que el niño adolescente tiene que crecer, por lo tanto tiene que alimentarse adecuadamente. Para eso nosotros recomendamos siempre desayunar, no omitir las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, ofrecer 2 raciones diarias de frutas y 3 raciones de verduras, tomar líquidos sin azúcar, agua sola, en lugar de bebidas azucaradas, disminuir el consumo de comida rápida, sobre todo comida fuera de casa, tipo Kentucky, Bembos, pizzas, todas esas cosas que lamentablemente son altamente calóricas, y disminuir el consumo de dulces envasados, galletas, leches, tortas, chocolates, gaseosas, entre otros. Es importante también que el niño pueda tomar sus alimentos en un tiempo apropiado. 30 minutos debe ser un tiempo apropiado para una comida principal, ya que de esa manera se liberan las hormonas de la saciedad de manera más sostenible. Y es muy importante también que toda la familia, especialmente los padres, tengamos al menos una comida principal con los hijos al día. Esto propuesto en el año 2011, que imagínense, 10 años atrás prácticamente, que todavía tiene relevancia, propone un tipo de alimentación basado en la prevención de riesgo cardiovascular, la dieta Child 1 y la dieta Child 2. Todo niño con sobrepeso y obesidad debe comenzar con la dieta Child 1, es decir, con grasas saturadas menos del 10% del valor calórico total, un aporte de colesterol menor a 300 miligramos al día, recordando que debe ese niño recibir calorías suficientes para poder crecer y desarrollar. Si después de 3 meses de esta dieta integrada tipo 1 no es suficiente y no se alcanzan las metas, vamos a la dieta Shine 2. Es una dieta un poco más restrictiva. Se disminuyen aún más las grasas saturadas a menos del 7% y el colesterol a menos de 200 miligramos al día. Entonces, siempre vamos a priorizar grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, como son las nueces, los aceites vegetales, los pescados, sobre todo los pescados grasos, y evitar las carnes que tengan mucha grasa, los quesos maduros, las leches enteras, mantequillas, helados. Es
Es importante entonces elegir carnes magras y quitar toda la grasa visible de los cortes, eliminar la piel del pollo, tomar leches semi-descremadas o leches totalmente descremadas en lugar de leche entera, utilizar margarina baja en grasa y libre de grasas trans. Por eso es muy importante leer una etiqueta también adecuadamente y consumir quesos con bajo contenido graso. El ejercicio es otro pilar dentro de este manejo no farmacológico, ya que reduce la grasa corporal, aumentando la masa magra, mejora la capacidad cardiopulmonar, disminuye los niveles de triglicéridos, aumenta el colesterol bueno, mejora la sensibilidad de la insulina a nivel de los tejidos periféricos y desde el punto de vista psicológico favorece una sensación de bienestar, de mejora de la autoestima y también fortalece el sistema inmunológico. Nosotros recomendamos el ejercicio 30 a 60 minutos, ejercicio aeróbico moderadamente vigoroso, por lo menos 5 veces a la semana. Recordando que el mejor ejercicio es aquel que el niño y adolescente pueda disfrutar y realizar de manera constante. Además, hay que disminuir el tiempo frente a la pantalla recreativa, el tiempo del internet, videojuegos, todo eso a menos de 2 horas al día. Es importante tener en cuenta las modificaciones conductuales, es decir, las intervenciones cognitivo-conductuales y la terapia de relajación dirigida al manejo del estrés. Por eso es muy importante en el manejo de la obesidad, del síndrome metabólico, integrar en un psicólogo, un psiquiatra, porque es muy importante para nosotros alcanzar las metas deseadas. Una vez que nosotros realizamos esta intervención no farmacológica, evaluamos cada componente y vemos si alcanzamos las metas. Si, lamentablemente, el cambio de estilo de vida, por lo menos 6 meses de tratamiento intensivo, no ha sido suficiente para alcanzar las metas, entonces consideraremos el tratamiento con medicamentos, dirigido a cada uno de los componentes. Primero, la obesidad que es lo más prevalente del síndrome metabólico. El uso del tratamiento farmacológico en niños y adolescentes todavía sigue siendo muy controversial. El Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática y gástrica, reduce en un 30% la absorción de la grasa de la dieta. Está aprobado por la FDA en mayores de 12 años de edad y se ha visto que sí disminuye el índice de masa corporal y mejora el perímetro abdominal. Otro medicamento que recientemente ha sido aprobado en el año 2020, que son los análogos de GLP-1 como la liraglutida, que se utiliza de manera subcutánea en mayores de 12 años, hay que tener mucho cuidado con este medicamento. ¿Por qué? Porque todavía queda, igual que muchos estudios para determinar seguridad. Se ha detectado que producen muchas molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Se ha visto en el 15% de niños fenómenos de hipoglucemia e incluso casos de pancreatitis. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico para el manejo de la obesidad en niños y adolescentes todavía necesita evaluarse para determinar su eficacia y seguridad. Con respecto a la hipertrigliceridemia en niños mayores de 10 años, se pueden utilizar los fibratos, y esos son el tratamiento de elección. También pueden utilizarse los omega 3, que se ha visto que disminuyen en un 20 a 30% los niveles de triglicéridos. Así, si nosotros tenemos el niño con triglicéridos mayor de 500, además del cambio de estilo de vida, podemos considerar el uso de fibratos y omega 3 por el alto riesgo de pancreatitis. Los triglicéridos mayores de 200 a 499, consideraremos el uso de omega 3 más cambios de estilo de vida. Y cuando ya alcancemos los objetivos, es triglicéridos menos de 100 para los menores de 10 años y triglicéridos menos de 130 para mayores de 10 años, continuar con los cambios de estilo de vida saludables y control del perfil lipídico una vez al año. Con respecto a la alteración de la glucosa en el plasma, se ha visto que la metformina es útil para los pacientes, los niños con obesidad, especialmente para la prediabetes y los diabéticos tipo 2. Con respecto a la hipertensión arterial, medicamentos que se utilizan en niños son los inhibidores de la ECA y los antagonistas receptores de angiotensina 2, especialmente para aquellos niños que tienen diabetes mellitus tipo 2 e insulinoresistencia. La esteatosis hepática. Desde hace algunos años se conoce la esteatosis hepática como el componente hepático del síndrome metabólico. De acuerdo a diversas series clínicas, la prevalencia de esteatosis hepática en niños y adolescentes con obesidad está alrededor del 34%. Se han planteado diferentes estrategias terapéuticas, como la vitamina E, la metformina, pero todavía queda por determinar si la monoterapia es mejor que la terapia combinada y cuáles son los parámetros más importantes a monitorizar. Este gráfico busca explicar más o menos cómo interviene la metformina y la vitamina E.
La metformina interviene en lo que se llama el primer hit, es la resistencia a la insulina, que permite que haya mayor disponibilidad de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres entran dentro de la célula y producen un fenómeno que se llama lipotoxicidad, que va a producir disfunción de múltiples organismos, especialmente de la mitocondria. Esta disfunción mitocondrial va a favorecer la formación de unas sustancias que se llaman radicales libres de oxígeno. Y la disfunción mitocondrial, con el tiempo, llevará a la muerte de la célula hepatocitaria. Y acá viene el segundo hit, la liberación de los radicales libres de oxígeno, que hacen y que fomentan un fenómeno inflamatorio dentro del hígado graso, y también activan células quiescentes, convirtiéndolas en células que van a inducir fibrosis. Dos hits en los cuales intervienen cada medicamento, la metformina y la vitamina E. Finalmente, ¿qué podemos concluir del síndrome metabólico en niños? A pesar de las diferencias étnicas entre los distintos países latinoamericanos, la prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes con obesidad oscila alrededor del 30%. Reconocer el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo y que la conducta de todo médico ante un paciente pediátrico con obesidad debe ser la búsqueda de todos los factores de riesgo cardiovascular. Es necesario el abordaje integral y multidisciplinario de todo niño con síndrome metabólico, con especial énfasis en la educación, con la finalidad de adquirir hábitos saludables desde edades más tempranas. Nuestra meta siempre será tener niños saludables. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta. Muy bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntas que se les voy a transmitir. Gracias. ¿Qué podemos hacer para prevenir el síndrome metabólico? Educación, en primer lugar, ¿no? Porque claro, sí, comenta, efectivamente. en los colegios, en los kioscos de los colegios, en las fiestas infantiles tipo Halloween, se promueve el consumo de golosinas gaseosas. ¿Considera necesario que haya convenios entre MISA y Ministerio de Educación para promover el consumo de frutas y agua? Sí, por supuesto. Las alianzas estratégicas e institucionales, interinstitucionales, son muy útiles. Definitivamente sería beneficioso que se pueda promover una lonchera saludable en el colegio, un poco limitada por la situación que estamos viviendo, lamentablemente, de transición de colegio en casa a colegio presencial total, pero sí, por supuesto, en los colegios, en las reuniones de cumpleaños, debe fomentarse una comida saludable, una comida balanceada, como he mencionado, que debe ser rica en verduras, en frutas saludables, y disminuir sobre todo el consumo de azúcares simples, y sobre todo que tengan grasas y que sean altamente calóricos. ¿Cuáles serían las consecuencias que tendría un niño con síndrome metabólico si no realiza ningún tipo de tratamiento? El problema del niño y adolescente obeso con síndrome metabólico es que tiene un 30% de riesgo de llevar eso a la adultez. Cuando lleva a la adultez, vienen los fenómenos de aterosclerosis, con hipertensión arterial sistémica, accidentes cerebrovasculares, todas las cosas que nosotros no queremos que el adulto lo tenga. Nosotros queremos un adulto saludable. Diabetes mellitus tipo 2, que cada vez vemos, no solamente ya en el adulto, sino es una enfermedad que se ha trasladado del adulto al adolescente desde hace ya algunos años y que está en ascenso. Entonces, manejarlo eso lo más precoz posible, que como estamos viendo, comienza desde la etapa prenatal, o sea, desde esa madre gestante, desde ese momento que está concibiéndose el ser humano, ya estamos comenzando a definir prácticamente cómo va a ser su vida. Por eso, la alimentación en ventanas críticas prenatal, o sea, un buen control prenatal, tanto de su ginecólogo, si necesita endocrinólogo, nutricionista, como los primeros 2 a 3 años de vida, y la etapa puberal, en esas ventanas críticas es sobre todo donde nosotros tenemos que ahondar más para tener hábitos saludables, ejercicio como... Nos preguntan por el chat, ¿qué exámenes auxiliares se debe hacer al niño con factores de riesgo? Lo más importante es determinar glucosa basal y perfil lipídico en ayunas. 12 horas de ayuno es adecuado para poder determinar esto y tener siempre presente los puntos de corte en pediatría para poder interpretarlo adecuadamente. Bien, doctor, nos ha llegado otra por el chat. ¿De qué forma puedo indicar el omega 3 y omega 6
¿Alguna marca o recomiendo? Ok, entonces con respecto al omega 3, solamente una diligencia es una indicación off-label, quiere decir que no está realmente aprobada por la FDA, pero se utiliza porque tiene un beneficio. O sea, sí hay estudios clínicos que han demostrado que tiene cierto beneficio utilizándose en adolescentes que tienen hipertrigliceridemia. Disminuye 20-30% más o menos los niveles de triglicéridos. La dosificación en adolescentes, en niños y adolescentes, va más o menos 1 o 2 gramos al día dividido con las tomas. Principalmente es el omega 3. Es el omega 3 el que debe tener el componente principal. Bien, doctor, ya no nos han llegado más preguntas. Muy interesante su tema, muy claro, muy didáctico. Entonces, le agradecemos, pues, doctor, por haber participado con un tema tan importante, tan interesante. Gracias por su valiosa participación en bien del personal de salud y, por ende, en los niños del país. Felicitaciones. Excelente exposición. ¿Alguna recomendación final, doctor, al público No, presente? claro que sí. Primero que todo, el agradecimiento, de verdad, muchas gracias. Para mí siempre una oportunidad que nos podamos interactuar con otras instituciones, con otros profesionales, sobre todo porque la obesidad es un problema de público, es un problema de salud pública. Entonces, siempre que podamos nosotros proyectarnos y tratar de alcanzar a un profesional de salud para que pueda ayudar a ese niño que está en obesidad o detectarlo tempranamente, siempre es beneficioso. Entonces, muchas gracias por la invitación y solamente eso, tener en cuenta la alimentación saludable, ejercicio desde etapas tempranas, desde nuestros lactantes, desde nuestras gestantes, para que puedan nosotros tener niños y adultos, niños y adolescentes con una vida de calidad y, por supuesto, adultos y adultos mayores con calidad. Muy Muchas bien, gracias. doctor. Nos ha llegado una última pregunta. Permítanos. Sí, La voy a claro, por plantear. supuesto. Orlistat, ¿cómo se administra, a qué edad y tiene efectos adversos? Correcto. Orlistat está aprobado para niños mayores de 12 años. 12 años. La dosis generalmente se comienza a 60 miligramos 3 veces al día. Grandes efectos adversos, sí, porque produce malabsorción de vitaminas liposolubles, por lo cual el niño o adolescente, el adolescente que va a utilizar Orlistat está obligado a usar vitaminas liposolubles para evitar que se tenga deficiencia de esas vitaminas. Para recordar, son las vitaminas A, D, E, K. Entonces, a tener en cuenta, esteatorrea, disconfort abdominal. Por eso es que el tratamiento farmacológico de los niños con obesidad pura, sin complicaciones, solamente obesos para que bajen de peso, no es muy recomendable, salvo que los cambios de estilo de vida hayan fallado y sea un obeso severo, lamentablemente con complicaciones, ahí se podría utilizar. Pero siempre tengan en cuenta que es lo último, y que siempre hay efectos adversos a tener en cuenta. Muy bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Gracias nuevamente. También agradecemos al público participante y le recordamos que este interesante tema y todos los temas que presentamos se encuentran colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes. Los esperamos el día lunes con un tema muy interesante también en bien de nuestros niños. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.